son conocidos por ser cuerpos muy espectaculares, ¿no es cierto? Están formados por una cabeza principal que tiene un núcleo interior. Y como consecuencia del impacto que produce las partículas cargadas del Sol, porque el Sol está mandando partículas permanentemente, nosotros no las estamos recibiendo como consecuencia que tenemos la atmósfera que nos protege, ¿no? Pero los demás cuerpos reciben, y los cometas no tienen atmósfera. Entonces, debido al impacto que reciben sobre la cabeza, esas partículas son enviadas por el Sol y activan térmicamente al cuerpo, ¿no? al cometa, y se produce expulsión de materia. Como consecuencia de la dilatación, pierde atracción gravitatoria, porque la acción gravitatoria es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea que cuanto más lejos se vaya, más rápido. Golombek habló por televisión, sí. Y quiero aportar, ya que habló de la atmósfera, sí. para que uno, porque es una cosa que a mí me sorprendió también, sí. Si la Tierra fuera una manzana, claro. ¿Qué espesor tendría la atmósfera? Y explicó que la atmósfera sería la cáscara de la manzana. Sí, exactamente. Es decir, porque uno habla de la atmósfera creyendo que es gigante, que es una cosa tremenda. Sin embargo, es muy finita. Así que hay que valorarla y respetarla y cuidarla. Claro. Bueno, las órbitas de los cometas son de dos tipos. Cometas de órbitas muy excéntricas, es decir, elipses muy alargadas, ¿cierto? Que el Sol está en uno de los focos. Y de periodos enormes, cientos y hasta miles de años. Y otros cometas de periodos muy cortos. El más famoso de los cometas fue el de Halley. Fue el cometa Halley, ¿no es cierto? En 1705, Edmundo Halley predijo su regreso para 1759 de acuerdo a anteriores apariciones. Una de ellas fue en 1682. Su aparición se produce cada 76 años. En los últimos 200 años se ha visto en 1768, en 1834, en 1910, el año que nació mi padre, y en 1986 fue la última vez que pudimos verlo, pero ya estaba, primero que pasó demasiado alejado, ¿no es cierto? Y ya estaba bastante deteriorado, porque cada vez que pasan cerca del Sol van perdiendo materia, como consecuencia de la fuerza que tiene la radiación solar. Como consecuencia de los cálculos hechos, se sabe que apareció ya en 29 ocasiones. El planeta Júpiter, que es el más grande del sistema solar, modificó su órbita de manera que el cometa cayó bajo la acción gravitatoria de este enorme planeta. Por último está la llamada luz zodiacal, que también forma parte del sistema solar. Está formada, suponemos, por pequeñas partículas de polvo de diámetros que oscilan entre 300 micrones y 1 micrón, y se los ve a la puesta del Sol o a la salida del Sol, ¿no? Parecen provenir de zonas situadas muy próximas al Sol, como ya dije antes, ¿no es cierto? Después están los meteoros y los cometas, a los cuales ya le he hecho comentarios, así que por ahora lo dejamos allí. Ahora voy a tratar un tema importante, que son los agujeros negros. Los agujeros negros.
la idea de poder concentrar toda la masa de la Tierra, ¿no?, en una reducida bola de 2 centímetros parece una cosa inconcebible, ¿no es cierto? Es decir, a apretar todos los mares, la tierra, las montañas, la atmósfera, todo en una órbita parece imposible. Pero sin embargo, esa densidad enorme se logra en el universo. La respuesta es realmente sorprendente. Las estrellas muy masivas son de vida más corta, como consecuencia de que la enorme presión que tiene hace de que sus procesos sean mucho más largos. Mientras estrellas como el Sol, ¿no?, ya se mantienen en equilibrio. Se mantienen en equilibrio y duran muchos años. Al Sol le quedan todavía, qué sé yo, 8.000 millones de años, una cosa así. Pero claro, va a ir cambiando de aspecto. No va a tener el aspecto que nosotros lo vemos ahora, ¿eh? Muy bien. Las estrellas cuya vida ha sido efímera, ¿no es cierto?, se va apretando en el núcleo. Y entonces se pierde el equilibrio que tenía. Entonces, como consecuencia de este apretarse, su masa se va la masa no puede en muchos momentos alcanzar el equilibrio, no puede. Entonces continúan comprimiéndose cada vez más hasta que se forma lo que se llama un agujero negro. ¿Le ha sentido nombrar ustedes esa palabra? Bueno, los agujeros negros son consecuencia de estrellas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Como consecuencia de la gravitación Sí, se comprime. Porque la masa se va haciendo tan apretada, pero es muchísima la masa que hay ahí. Entonces, ojo, que la gravitación, ¿no es cierto?, la fuerza de gravedad depende del producto de la masa dividido el cuadrado de la distancia, ¿no es cierto?, más una constante proporcional a eso. En física cuántica, o la física cuántica, nos dice que un agujero negro tiene una frontera llamada frontera de sucesos. ¿Qué es la frontera de sucesos? Es la zona en donde no se debe entrar. O sea, cualquier cuerpo que pase por afuera de la esfera de sucesos queda tranquilo, ¿no es cierto? No cambia. Pero si entra o roza esa zona, es absorbida por esta estrella, y ya una vez que ha quedado retenida, ni siquiera puede escapar, porque su velocidad de escape no llega a ser suficiente como para eso. Es más, es tan grande la fuerza que produce que ni siquiera la luz, que es lo más rápido, ¿no es cierto?, que se conoce, puede llegar a escapar. Es decir, supera las posibilidades de que la luz pueda escapar. El centro de un agujero negro se conoce con el llamado, técnicamente, singularidad. Se denomina singularidad. Discúlpenme, doy estos nombres por las dudas que si en algún momento los llegan a escuchar, sepan de qué se trata. Los
valores que alcanza se consideran infinitos. En realidad yo no creo en el infinito, ¿no es cierto? Porque el infinito es una cosa totalmente inaccesible. Pero es tan enorme que, bueno, hay muchos científicos que han dicho que es infinito. El infinito es inalcanzable. Yo lo digo desde el punto de vista matemático. Se dan cuenta, he sido profesor de análisis tanto tiempo que conozco de lo que estoy hablando. Muy bien. La materia oscura y la energía oscura. El descubrimiento de la materia oscura y de la energía oscura es uno de los acontecimientos científicos más importantes en los últimos tiempos. Para hacerse una idea de lo trascendente que estas dos sustancias constituyen, digamos que el 95% del contenido del universo está formado por esta sustancia. Fíjense. El 5% restante es la materia ordinaria, de la cual están hechas las estrellas, los planetas, el gas, el polvo y nosotros mismos. Nada más que el 5%. La física de nuestros días describe el comportamiento y las propiedades de la materia oscura, pero no llega a conocer exactamente de qué se trata. Es una cosa que todavía está en deuda la física, ¿no? La materia oscura está distribuida en forma desigual en el universo, formando enormes nubes de una densidad variable. Según las estimaciones, la materia oscura representa, pero son aproximaciones, ¿no?, el 27% del contenido total del universo, siendo por lo tanto 5 o 6 veces más abundante que la materia ordinaria. Posiblemente esté constituida por algún tipo de partícula elemental aún no conocida, que atraviesa permanentemente nuestro cuerpo y no nos produce ninguna herida. Fíjense ustedes qué notable, ¿no? Lo que hablan ahora los neutrinos, ¿en dónde estaría eso? Los neutrinos son elementos de carga neutra, Ajá. ¿no es cierto? Están formando la materia común. La materia común, porque nos atraviesan también, dicen. Bueno, así dicen. Claro, sí. Las primeras pruebas de la presencia de materia oscura fueron obtenidas en el año 1970, ¿no? Observando su potente efecto gravitatorio sobre las estrellas que orbitan en la periferia de la galaxia. Las que orbitan en la periferia de la galaxia. Podemos imaginarla como algo que llena esta materia oscura, ¿no? Esta sustancia. Podemos imaginarla como algo que llena en forma homogénea el campo o el lugar donde están actuando. Aunque su densidad es minúscula, tiene una densidad muy baja, hace, sin embargo, que su contribución total sea muy significativa, porque representa el 68% del contenido del universo, ya que el 32% restante es la suma de la materia oscura más la materia ordinaria. La primera indicación de su existencia se obtuvo en el año 1998. En contra de todos los pronósticos, se observó que el universo estaba acelerado.
es decir, acelerando su ritmo de expansión. Uno dice, ¿cómo puede ser que la fuerza de gravedad, ¿no es cierto?, que se ubica, digamos, en el centro del cuerpo, ¿cómo puede ser que no haga que, a pesar de que el universo se produjo por un estallido, no haga que se vayan frenando paulatinamente, se detengan y como consecuencia vuelvan al punto de origen? Bueno, justamente este ritmo acelerado lo proporciona lo que habíamos dicho, esta energía oscura, que evidentemente nunca se ha visto, pero que desde el punto de vista teórico tiene una explicación. La energía oscura marcará el destino del universo, ya que la expansión acelerada que produce terminará por separar las galaxias de forma tan extrema que solo las más cercanas permanecerán visibles para nosotros, ¿no? Ahora, sí, ya hoy lo hice cortito, perdóneme. No, está bien, Bueno, cortito, pero muy importante, ¿eh? Bueno, sí, por eso, si quieren, después hago. Miren, yo tenía pendiente algo. Quería decir los satélites que hay en el sistema solar, porque no tenía en ese momento la cifra exacta. Nosotros sabemos que la Tierra tiene un satélite, ¿no es cierto?, que es la Luna. Pero Marte tiene dos, Phobos y Deimos, que son dos grandes cascotes, digamos, porque muy probablemente sean dos asteroides que incursionaron en esa zona y entonces la gravedad del planeta los retuvo. Júpiter tiene 16 satélites. 16 satélites. Pero voy a nombrar los 4 que descubrió el célebre científico y astrónomo Galileo Galilei, cuando él hizo su primer telescopio, un telescopio refractor que evidentemente presentaba muchos problemas porque no había una nitidez muy grande en él. Pasa lo siguiente, un cristal positivo tiene esta forma, visto de canto. Si ustedes lo toman, concentra la luz y quema el papel. Bueno, ¿cómo? La luz. Sí, quema la luz del sol, concentrada, quema el papel. Sería como biconvexo. Sí, exactamente, biconvexo. Entonces, como la parte superior tiene esta forma, ¿no es cierto?, hasta después de que se curva y vuelve a tener, esto actúa como un prisma. ¿Se dan cuenta? Claro, y entonces descompone la luz. Por eso a veces se ve. No, siempre. Y el espectro de los colores interviene también ahí. Claro, en cierta forma hacen el trabajo de un espectroscopio, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces hay que adicionarle otra lente que tiene un efecto contrario. Biconvexa. No, plano convexo. La que se le adoce. Claro. Generalmente, puede ser como usted dice. Para corregir. Pero, claro, esa lente, como tiene una densidad diferente, corrige totalmente. Y entonces los rayos que inciden, ¿no es cierto?, pasan por la lente, la primera que es material que se llama crown, y el otro que es un cristal que se llama flint, tiene una densidad distinta a ella, y hace que la amplitud de divergencia que produce el crown se vea reunida en un solo punto. Exactamente. Bueno, ¿cuántos satélites hay en nuestro sistema? La Luna es nuestro satélite. Ni Mercurio ni Venus tienen satélite. ¿Está claro? Marte tiene dos, que son Phobos y Deimos.
Phobos y Deimos. Júpiter tiene 16, como ya dije. Los 4 mayores son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Calisto, no Calisto. Esos fueron los que descubrió Galileo Galilei. El que se descubrió que tiene más agua aparentemente que la Tierra es Europa, que está nombrando Europa, el ingeniero. exactamente. Hoy se Saturno descubrió. Tiene 18 satélites. Tiene 18 de... Titán es el gigante. Tiene un diámetro de 5.149 kilómetros. Una pregunta, el sentido de los satélites, ¿cómo Sí, en general rotan igual que como... No. ¿Hay una coherencia? Sí, claro. Esa Sí. es la- Pero también depende de la inclinación, ¿eh? Ojo, también depende de la inclinación. Urano tiene 5 lunas, que son medianas en tamaño, pero tiene 10 que descubrió la nave Voyager 2 segundos. Fíjense, tiene 5 lunas medianas, que es la que nosotros, llegado el momento, podemos llegar a ver con un telescopio de cierta potencia, ¿no? Pero la nave esa descubrió otras 10. Neptuno tiene un satélite que se llama Tritón y 7 lunas pequeñas descubiertas también por el Voyager 2. Y Plutón tiene un satélite que se llama Caronte, cuyo diámetro es la mitad de dicho planeta. Muy bien, acepto preguntas de toda naturaleza. Una pregunta Preguntas. sobre los agujeros negros. Sí, Se dice que en el centro de nuestra galaxia puede haber un agujero exactamente, negro. Entonces, exactamente. La ¿todos galaxia... vamos hacia allí en algún momento? No. Vamos a entenderlo. El agujero negro va absorbiendo materia, pero el movimiento de rotación de las partículas, ¿no es cierto?, está mantenido justamente por la acción gravitatoria de ese agujero. ¿Se dan cuenta? Porque si no, un cuerpo que va girando escaparía por la tangente. Claro, escúcheme, yo tengo una boleadora, hago así, si la suelto, es decir, Se escapa. yo estoy haciendo con mi mano lo que hace un agujero negro, la estoy manteniendo, pero en el momento que esto deja, ¡tac!, y se va. Quiere decir que entonces sería es muy importante el agujero negro. Es Claro. un balance para que nosotros estemos orbitando ahí. Hace contención. Es más, yo diría que todas las galaxias tienen un agujero negro, las galaxias grandes, ¿no? Es lo que produce Por- el balance, digo, de las Sí, órbitas sí, de- claro, exactamente. Ahí lo que acabo de explicar, Claro. Alcina, que es la atracción gravitatoria de ellos lo que hace que no escapen por la tangente. Otra cosita, pregunten cualquier cosa, lo que relacionado con el tema de ahora o de antes. Sí, Hablando de la órbita de Cometa Halley, sí. ¿está siempre dentro del sistema solar o en algún momento sale? Eso es muy importante. No. El cometa Halley sí, porque tiene un periodo de 76 años, es decir, no se va tan lejos, ¿no es cierto? Claro, se mantiene, como tiene una masa tan pequeña, la acción gravitatoria depende de la masa del Sol y la del cometa, pero es muy chica. Ahora el cometa Halley se mantiene. Otros cometas entran al sistema solar y desaparecen. Son Exacto. errantes. ¿Cómo? Son errantes, o sea que no. Sí, no, pegan, pero son atraídos por el Sol, ¿no es cierto? Pero debido a la gran velocidad que llevan, como consecuencia de la atracción solar, cuando pasan por detrás del Sol, esa velocidad,
¿no es cierto?, si bien va disminuyendo, hacen que escapen. ¿Por qué? Porque tiene muy poca masa. Y como consecuencia de que, como ya le dije, la fuerza gravitatoria depende de la masa y inversamente proporcional, inverso al cuadrado de la distancia. Quiere decir que hay que dividir por el cuadrado de la distancia. Con lo cual se hace muy pequeña. Si bien es la más importante de todas las fuerzas, porque es la que sustenta el sistema solar, que es la que nos sustenta a nosotros sobre la Tierra, es la más débil de todas. Hace poco escuché que los científicos habían logrado detectar las ondas gravitatorias. ¿La qué? Las ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias, exactamente. Sí, señor, exactamente. O sea, teóricamente estaban predichas, pero no habían sido detectadas, exactamente. Y en eso intervino una Argentina también. Sí, exactamente. Muy bien. El cometa Halley perdió masa cuando, por eso se vio más chico. Y no cambia su órbita alrededor del Sol si pierde masa. Bueno, como consecuencia de pérdida de masa no tiene por qué cambiar la órbita, porque si la cambia es por la gran atracción que produce el Sol, ¿no es cierto? En este momento todavía se lo espera. ¿Se acuerdan cuando pasó en el año 10? Después pasó en el año 86, ¿no es cierto? Bueno, 86, súmenle 76. 76 años justos. Sí. ¿Cómo? No. Yo tuve la fortuna de poder verlo, pero ya estaba muy morigerado, es más, pasó muy lejos. En el 50 sería que viene. ¿Cómo? En el 50, en el 2050. Y hay que hacer la suma. Sí, claro, está bien, muy bien. Y la cola entonces es siempre cuando se acerca al Sol. Exactamente, como consecuencia de la energía solar que hace de que se pierda, que vaya perdiendo masa, ¿no es cierto? Si no tiene que tener una simetría esférica. Los cuerpos todos tienen simetría esférica por una simple razón. La fuerza gravitatoria, ¿no es cierto?, es condensante. Trata de acercar todo, y la menor distancia al centro gravitatorio de cualquier punto es el que está sobre una esfera. Ustedes fíjense que si yo construyera un cuadrado con el mismo, la mitad del lado, igual que el radio de una circunferencia, es más grande, la contiene. No sé si se interpreta lo que digo. Lástima que no puedo dibujar, ¿no? Claro, es decir, el círculo está dentro del cuadrado. Este escritorio mismo es un cuadrado. Si yo acá inscribo una circunferencia, ¿está bien? Al cuadrado le sobra la capa en las puntas. Los ángulos sobran. Sí, claro, exactamente. Entonces, la esfera es realmente una cuestión a la cual tienden todos los cuerpos como consecuencia de la acción gravitatoria, que trata de minimizar la distancia al centro. ¿Y el cometa se vio tan chiquito en el año 86 porque estaba muy lejos o porque tenía mucha menos masa que en 1900? Bueno, tenía menos masa, pero pasó bastante. Más lento. Sí, se lo vio. Cuando estaba muy cerca del Sol no se lo pudo ver bien. Entonces, cuando se lo vio a la noche ya estaba, primero, muy desgastado, porque los cometas son una masa de material sucio, se llama, ¿no es cierto? Piedra, roca y no tienen una gran masa. Consecuentemente, la acción gravitatoria sobre ellos es muy pobre. Así que cualquier otra acción gravitatoria los puede hacer desaparecer, ¿no? Claro, como han desaparecido algunos, el Encke, por ejemplo, desapareció, y otros cometas. Los cometas, miren, están en una zona que
se denomina nube de Oort. La nube de Oort está formada por miles y millones de cometas, ¿cierto?, que están girando y orbitando de manera tal que se mantienen en esa distancia como se puede mantener cualquier cuerpo, como se mantiene la Tierra, como se mantiene Júpiter, Saturno, pero están gravitando en una órbita que es prácticamente circular, no es tan elíptica como pueden ser las órbitas planetarias. En un momento dado, alguno de ellos que se escapa un poquito de esa zona es atraído por el Sol. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso no tenemos todos los días cometas, ¿no? Porque a medida que se acercan al Sol se desintegran o permanecen en su órbita, en esa que se llama la nube de Oort. Y después también está el cinturón de Kuiper, que es la zona donde se formaron los planetas. El cinturón de Kuiper. Ahí se formaron los planetas por razones que realmente desconocemos, ¿cierto? El cinturón tiene al Sol como centro y hay una materia difusa que, por poquita que sea el exceso de materia, reunió toda la demás y la atrajo para formar los planetas. ¿Se dan cuenta? Entonces se fueron formando conforme a la cantidad de material. Claro, algunos planetas recibieron mucho más, otros menos. Evidentemente, los 4 planetas rocosos son los más sólidos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Después están también los asteroides, que también son rocosos. Pero después vienen los planetas que son gaseosos, es decir, tienen un núcleo, suponemos, que nadie tuvo, ¿cierto? Tienen un núcleo sólido que gravitatoriamente retiene, pero las capas más externas van siendo cada vez más fluidas, cada vez más carentes de materia, así que son gaseosos. Saturno también, con la ventaja de que tiene ese hermosísimo anillo que lo hace realmente. Miren, yo lo observaba con mi telescopio y cada vez que lo veía tuve la suerte de verlo con inclinación, ¿no? Porque en un momento dado, si uno lo mira de canto, en cierta posición, ¿no? Cuando el anillo se ve de canto, apenas, se ve como una linita apenas. Tiene más o menos 92 kilómetros de ancho, no es tan ancho. Pero vos lo observaste a Saturno con el telescopio. Sí. Y a mi madre también se lo hice ver, porque a ella le gustaba todo lo que yo hacía con relación a la astronomía, ¿no? Otra pregunta. Sí. ¿Se sabe si se están formando planetas y estrellas todavía? Por supuesto. Se están formando estrellas con seguridad. Con seguridad se están formando estrellas. Que se estén formando planetas es otro asunto, ¿no es cierto? Pero que se están formando planetas, estrellas, como consecuencia de que en las grandes galaxias hay zonas donde hay un poquito mayor de densidad, a pesar de que son bastante homogéneas, ¿no? Ahí se van formando. Y así se formaron las estrellas que nosotros vemos ahora, ¿no? Y en esa zona de nubes que se ve, por ejemplo, con la foto que mostró el doctor, que son todas como nebulosas y con... Claro, son todas gas y polvo, exactamente. Ahí se puede estar formando estrellas. Claro. Sí. Claro, es increíble pensar que las estrellas se están moviendo, porque uno siempre parece que está todo fijo, claro, y quietito. Claro, pero ¿qué pasa? Que es tan grande, pero tan enorme la distancia que nos separa, que no nos alcanza nuestra vida para ver que se hayan desplazado. Pero se desplazan a velocidades grandísimas. Eso es tan importante la supernova esa, claro, que pudimos ver ahora, porque
Capaz que... Qué maravilla que usted la pudo ver en la realidad, ¿no es Claro, cierto? pero capaz que explotó no sé cuántos millones de años atrás y nosotros recién la estamos viendo. Claro, porque la luz tarda un tiempo en llegar. Con tantas distancias. 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Claro, es lo mismo como en el micro, digamos, pensar en el ser humano, que uno toca el cráneo, toca la cara, y dice, o toca el tórax, y no registra electricidad. Sin embargo, el cerebro tiene electricidad y el corazón también. Claro. Y el cerebro, por ejemplo, tiene vías nerviosas que pueden llegar a 120 metros por segundo, que es una cosa increíble. Entonces, uno no cree que eso es posible, pero es porque no tiene instrumentos de medición. Lo mismo pasa con las estrellas. Le agradecemos mucho, ingeniero, los 2 meses que nos ha brindado. 2 meses. 2 meses. Ya pasaron 2 meses. Un aplauso para el Me parece que ingeniero. fuera todo.